tal amigos? Bienvenidos una vez más a Protocolo Ciencia. Les saluda con muchísimo gusto Yadira Castellán Rodríguez y los invito a que se queden con nosotros porque tendremos un tema muy divertido y curioso hasta cierto punto. Hablaremos de los insectos, pero no de cualquier tipo de insectos, sino de los que se comen aquí en nuestro estado. Y para ello, para ahondar en el tema, me acompaña el chef Alejandro Espinosa Villegas del área académica de gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a quien doy la bienvenida y muchísimas gracias por participar con nosotros. Y sabemos, para abrir este tema, sabemos que en Hidalgo hay gran variedad de insectos comestibles. ¿Nos puede explicar un poquito acerca de ellos y dependiendo de en qué región existan? Ok, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes platicando de temas interesantes acerca del mundo gastronómico y en específico de la gastronomía mexicana. Bien, como lo comentas, vamos a hablar hoy acerca de lo que son los insectos. Esta rama, conocida como entomofagia, es esta disciplina encargada de la parte bromatológica del insecto, es decir, la transformación del insecto como tal para poder consumirlo. Es un dato importante y que todos quienes nos están viendo sepan que en el mundo se conocen cerca de 1900 variedades de insectos que se consumen. Tan solo en México se consumen 1691. Es un dato bastante curioso puesto que hoy día a veces tenemos esta parte de desconocimiento o también el uso de los insectos como algo de moda. Es decir, hoy empiezo a comer los chapulines, porque los encuentro en las cubetas, en las calles o corredores de, en específico, Pachuca u otras partes de nuestro estado. Pero también en Oaxaca se consumen muchísimo. Es como la meca, es como el lugar que exporta los chapulines al mundo. Incluso hay historias de todas estas personas que viajan a Oaxaca, de Oaxaca al mundo, en específico a Estados Unidos, a manera narrativa o curiosa de sus leyendas o historias que cuentan, es que siempre tienen que llevar chapulines, porque si no, les ganaría la nostalgia de estar tanto tiempo fuera de Oaxaca. Es una parte culturalmente muy rica de nuestro país. Otra de las cosas que es también importante y que también la gente que nos está viendo conozca, es de que esto tiene un antecedente. El comer insectos no es algo de moda, no es algo novedoso de Occidente, y que crea la gente que en Oriente ya se consumía y es una corriente nueva en Occidente, y háblese América Latina o México específicamente. Esto tiene una historia bastante grande y antecede todo lo que conocemos hoy día. En las crónicas de Sahagún, pues menciona el uso de insectos tales como moscas, los huevos de las moscas, larvas, tenemos huevos de hormigas, como los mencionábamos, chapulines, diferentes orugas, muchas cosas que podemos consumir. Pero que la gente conozca que estos son platillos o son ingredientes no novedosos. Hay que involucrarnos un poco al conocer la historia para poder entender en diferentes comunidades por qué se hace esta costumbre de comer insectos que no es nueva, pues, ¿no? Es un tema que podemos hablar horas y horas y horas porque, como lo mencionábamos hace un inicio, son 1691 variedades o diferentes tipos de insectos que en México se consumen, ¿no? Enlistarlos, bueno, podríamos tener un mundo, horas y horas pasando, cuál es el beneficio, qué platillos se hacían en diferentes regiones y cuáles se hacen hoy día en Hidalgo. Platicábamos, por ejemplo, en Hidalgo tenemos el gusano de maguey, tenemos el chinicuil, que es diferente, tenemos la hormiga mielera, que para quienes quieran apuntar o anotar esto, se llama Necuaxcatl, es el nombre de la hormiga mielera, y Sahagún narra que, bueno, son estas hormigas que tenían la pancita a manera de una cereza y que eran muy dulces. Tenemos el Tliazcatl, que es la hormiga que del escamol, para quien también lo quiera apuntar y hacer en sus anotaciones esto. Tenemos moles que se hacen con estas hormigas, tenemos también una infinidad de ingredientes que se pueden mezclar o maridar de una manera adecuada con estos insectos, y precisamente en el estado de Hidalgo hay mucha riqueza. En el Valle del Mezquital tenemos los xahues, y el sabor de estos productos o de estos insectos, lo platicaba también, cambia de región. Probamos los escamoles en el Valle del Mezquital y nos saben totalmente diferentes a la parte de la altiplanicie pulquera. Por determinado alimento que ellos consumen, pues nos van a aportar un diferente sabor. Tenemos esta práctica tan noble que es el consumo de la milpa como tal,
y esta biodiversidad que hay dentro de la milpa, este agroecosistema, pues los prehispánicos o estas culturas prehispánicas se alimentaban tanto de los vegetales como de los insectos que ahí habitaban. Entonces entendamos que esto no es nuevo, tiene ya un antecedente, ¿no? Ahora, ligado a estos importantes datos, también cómo rescatar la cultura mexicana, la cocina mexicana a través de la entomofagia. Ok, hay muchos lugares, como lo mencionábamos, muchos sitios en nuestro estado, dentro de los 84 municipios, dentro de las 9 regiones, pues que podemos consumir estos insectos de manera diferente, en guisos diferentes. Podemos incluso adentrarnos un poco a conocer estos insectos y llevarlos a preparaciones que ya conocemos, pero añadidos a estos insectos. Por citar algo, se me ocurre. El día de Navidad, pues hacemos los famosos romeritos con mole y camarones. ¿Por qué no, en vez de ponerle camarones, le pones acosiles, ¿no? Que es una variedad de crustáceo también, pero que en México se le denomina como insecto. Es una especie de camarón muy pequeñito, pero al igual que la mosca que da estos huevecillos que se llama aguautle y la mosca es el axayacatl, este tipo de mosca también es una mosca de pantano, es una mosca que habita en estas zonas lacustres o con agua, que efectivamente podríamos cambiar estos ingredientes y adaptarlos a esta cocina entomofágica, ¿no? Por citar, los escamoles los conocemos, el típico escamol con mantequilla, chile y un poco de pasote, ¿no? Debemos conocer también que este platillo es un platillo prehispánico. El escamol como tal con chile es un platillo prehispánico, pero gracias a Maximiliano y a esta influencia francesa es que en el castillo de Chapultepec se presenta este platillo de los escamoles, pero se le añade mantequilla, que es el platillo que hoy conocemos. Es un refinamiento de la cocina mexicana que lo tenemos como ese reflejo antes, pero lo podemos aplicar hoy día con diferentes insectos. ¿Por qué no en las fiestas de los amigos y demás, en vez de dar cacahuates, por qué no doy chinicuiles, chapulines? O bien un mezcal con un chinicuil. En Oaxaca lo hacen, ¿por qué en Hidalgo no? En Hidalgo tenemos muchísimo maguey, ¿por qué no explotar este producto? Pero de una manera, como lo he platicado también, sustentable. Es decir, que yo cuando recolecte estos insectos no dañe el ecosistema en el que viven. Recordando un poco estas experiencias de ir con la gente que recolecta estos insectos, pues me viene a la mente cuando sacaban los escamoles. Es una tarea ruda. ¿Por qué? Porque tienen que meter la mano desde estar sendereando para buscar el insecto, y una vez que lo encuentran, meter la mano en el nido para poder sacar el nido como tal, que es un envuelto de saliva de la hormiga con arena, y se hace un tejido en el cual depositan los huevitos. Pero cuando sacan esto tienen que hacerlo de manera muy cuidadosa para que no se estropee. Cuando ya lo sacan, el brazo está lleno de hormigas. Entonces tienen que desvestir y quitar porque la mordida de la hormiga es muy dolorosa. Sin embargo, la gente que de verdad cuida estos nidos, pues terminando con unas hierbas, tapa otra vez el nido para que las hormigas que ahí están se alimenten y para el ciclo siguiente vuelvan a hacerlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura más o menos este proceso? Un año aproximadamente. En el caso del chinicuil, y ojo, también se los digo a todos los que nos ven, que no regatemos, no vayamos a los mercados y si me venden la sardina de chinicuiles, la de escamoles o cualquier otro insecto, no regateen o no escatimen en pagar lo que les están vendiendo. ¿Por qué? En el caso del chinicuil, que es un insecto o un gusano muy típico en nuestro estado, este insecto o esta larva, en tan solo el maguey tarda en una vida normal de 10 a 12 años en estar maduro, y en una vida en la que tú estás regándolo o añadiendo agua, pues tarda 6 años aproximadamente. Si nosotros cuando es la temporada de chinicuiles vamos, lo sacamos, pero tumbamos el maguey, estropeamos todo este ciclo que para el año siguiente se puede volver a dar. Y estropeamos un maguey que a lo mejor tenía 8 años, ¿no? Y que ya no me va a servir ni para pulque, ni para barbacoa, ni para nada. Hagámoslo de manera sustentable, y lo platicaba también, que cuando viene la temporada de chinicuiles, que es en septiembre, por esas fechas, el día 10 al 12 de septiembre, pues viene una lluvia bastante fuerte y tiene que venir acompañada de truenos.
Si no truena, los chinicuiles no salen y la gente que tiene magueyales lo sabe. La gente que sustenta esto, que es amante de esta biodiversidad, pues espera la lluvia, sale con todo el ajuar para poder recolectarlos y únicamente sacará un litrito, medio litro, pero solo los que alcanzó a encontrar bajo la lluvia. Pero hay gente que sobreexplota esto con el afán de venderlos y estropea todo un ciclo de una planta que es bastante importante para toda esa gente, que nos va a aportar ixtle, nos va a aportar pulque, nos va a hacer pencas para barbacoa, en muchas comunidades, techo, ¿no? Entonces, vamos a familiarizarnos, vamos a involucrarnos más, es el consejo que les doy, que se involucren más con esta parte culinaria, gastronómica y todo el entorno cultural e histórico de nuestro país para poder así asimilar estas cosas y entender que si hoy día lo tenemos como moda el uso de insectos, que en México nos sintamos ese orgullo de saber que esto es una costumbre ancestral, no es novedosa. Solo hay que retomarla y en el estado de Hidalgo pues tenemos mucho esto, ¿no? Lo mencionábamos, los chahuas en el Valle del Mezquital, tenemos hormigas chicatanas, tenemos en Oaxaca, tienen la cigarra, las chinches, infinidad de insectos que se consumen, pero ese es el consejo, ¿no? Esa es la invitación a todos, que participen del conocimiento y que adapten estos ingredientes a la cocina que normalmente conocen. Una pasta, se me ocurre, con un poco de chapulines, un salpicón, en vez de hacerlo con carne de res, pues hago con chapulines, por ejemplo, ¿no? Y puede ser una idea bastante ingeniosa, pero dejemos de estigmatizar esta parte del insecto me da asco, me da repulsión, porque es un ingrediente bastante importante en todos los aspectos, ¿no? Entonces, bien, pues muchas gracias. Sin duda datos curiosos y datos interesantes que a lo mejor muchos no teníamos ni la menor idea y ya tenemos ahorita unos tips, unas recomendaciones de cómo hacer incluso ciertos platillos y así vamos a seguir al regresar de la pausa. Tenemos mucha más información sobre insectos comestibles aquí en el estado de Hidalgo. Soy Yadira Caselán y esto es Protocolo Ciencia, no se vayan. Experimenta la ciencia de lo cotidiano. Garza Ciencia. Síguenos por Facebook y Twitter. Fusión IQ. Materia gris. La ciencia desde otra perspectiva. Síguenos por Facebook y Twitter. Garza Ciencia. Análisis y explicación. Temas de tu interés. Garza Ciencia. Síguenos por Facebook y Twitter. Protocolo Ciencia. Enlazados con la ciencia. Garza Ciencia. Síguenos por Facebook y Twitter. Red Universitaria de Divulgación Científica. Qué bueno que continúan con nosotros, tenemos más dudas para el chef y en este caso queremos hablar sobre el valor nutrimental que tienen estos insectos. A veces se consumen por su sabor o por cultura de un pueblo, pero queremos saber cuál es su valor nutrimental en este caso en los insectos, hablando meramente del estado de Hidalgo. Ok, bien. Hablando de este aporte nutrimental como tal, y lo mencionábamos hace un momento, la utilización de insectos es la alternativa nutrimental, no en Hidalgo, es a nivel mundial. Y háblese desde la utilización de estos productos o de estos ingredientes, de estos insectos, como alimento para pienso de animales. Es decir, hoy la base alimenticia de los animales de engorda o los que nos van a servir a final de cuentas para alimentarnos, pues se hacen con maíz, con sorgo, con soya, con mucha variedad de semillas o cereales. Sin embargo, la producción de estos cereales pues es muchísima y obviamente la demanda mundial de alimento también crece. Veamos en el caso de los insectos, el insecto te va a aportar por cada kilo de insecto 2 kilos de proteína. Para yo producir 1 kilo de carne necesito 8 kilos de cereal. Entonces es una alternativa bastante interesante la utilización de insectos a nivel mundial como alimento, no tan solo para animales sino también como aporte nutrimental en los humanos. Es decir, tenemos un aporte bastante importante de micronutrientes como son el manganeso, magnesio, selenio, zinc, potasio que nos aportan los insectos. No nada más es la parte proteica, sino también es un alimento en conjunto, es un alimento bastante versátil
pero la idea es quitar esta estigmatización que tenemos, esta aversión o aprehensión a que los insectos me dan como repulsión porque los encuentro una arañita caminando, ¿no? Platicando ahorita lo de la araña, pues en las comunidades oaxaqueñas, si te pica un alacrán, pues tú puedes hacer una infusión con cierto tipo de arácnidos para contrarrestar el efecto del veneno o como antídoto de la picadura de un alacrán. Costumbres que se hacen. Sin embargo, en Hidalgo, pues sabemos que el aporte nutrimental del escamol es bastante alto. Desafortunadamente, pocas son las entidades encargadas en nuestro país de hacer este estudio. La Universidad de California en Estados Unidos hace o está recabando esta información para hacer este tipo de estudios. Sin embargo, también la invitación es para que todas aquellas personas que están estudiando en diferentes áreas de conocimiento, como pueden ser ciencias de la salud, nutrición, no sé, ciencias de los alimentos, gastronomía como tal, puedan dedicarse a trabajar en estas áreas como el aporte nutrimental o como alternativa de alimento, los insectos en contraparte con la proteína animal, en el caso de ovinos, caprinos, bovinos, qué sé yo, ¿no? Pero entonces es bastante importante conocer que alimentarnos de insectos puede resultar más benéfico que alimentarnos de carne. A veces un poquito como gastrónomo choco porque pues la carne es deliciosa, ¿no? Y preparada de ciertas maneras pues es muy rica. Sin embargo, borrarnos esta parte de que los insectos saben feos, son deliciosos. Hay diferentes comunidades en nuestro estado que los preparan a manera de exquisitez, no solo como una botana, no solo como un platillo de un taquito o una salsa, se preparan como un platillo estelar. Entonces, el valor nutrimental está intrínseco en el platillo. La recomendación entonces es que, vuelvo a lo mismo, que nos involucremos más con esto, que conozcamos un poco más, y una fuente bastante importante puede ser la FAO. La FAO recomienda incluso el consumo de insectos. ¿Por qué? A diferencia del consumo de carne, tú la enfermedad de las vacas locas, que es el EEV, la adquieres si la vaca está enferma. La gripe aviar la contraes claro, si el ave está infectada. Sin embargo, no se han encontrado en insectos que sean transmisibles enfermedades. Se le denomina este tipo de enfermedades zoonóticas, a la transmisión de animales hacia humanos de enfermedades. Entonces no se ha comprobado, podríamos decir el ébola o diferentes enfermedades que se transmiten, pero no es el insecto, sino es la sangre que quitó de otro humano infectado que te la pasa a ti. No se han encontrado, entonces tenemos esa ventaja de que no podríamos adquirir toxinas u otra enfermedad a través de los insectos. Entonces es una alternativa bastante importante. Y relacionado con los platillos, para que se nos antoje aún más probar varios de estos insectos que nos está comentando, ¿qué otros platillos podemos realizar aquí en Hidalgo? Pues mira, tenemos diferentes platillos que se hacen con aguacates, podemos hacer unas ensaladas con chapulines, podemos hacer un plato con los huevos de la mosca, que es el aguautle, es el famoso y conocido caviar mexicano. No es el escamol como a veces conocemos o creemos que el escamol, al ser una hueva, pues es el caviar. Este caviar es denominado aguautle, es del mismo tamaño, pero el sabor es también sumamente similar. Podríamos hacer a lo mejor algunos bolovanes, mezclamos o hacemos esta fusión culinaria entre Francia y México, un bolován pero con aguautle. Podemos hacer esta ensalada con aguacate, chile, moles que se hacen con diferentes hormigas. La sugerencia sería acudir con la gente que es especializada en estos insectos. ¿Quiénes son? Pues las madres que te venden estos insectos en los mercados. La gente que viene de las comunidades a traerte chapulines, escamoles, chinicuiles, qué sé yo, ¿no? Y tratar de preguntarles y hacer esta interacción. Madre, ¿cómo se hace tal platillo? Tal, porque digo, a mí se me pueden ocurrir muchísimas ideas, ¿no? Claro. Pero también es importante generar creatividad en toda la gente que nos ve y nos escucha, ¿no? El tratar de ver en sus platillos tradicionales, como les mencionaba, los romeritos, ¿por qué no hacerlo de una manera diferente? ¿Por qué no dar una botana, unas galletas con tus amigos o qué sé yo, en una reunión, en vez de un ostión ahumado con otro tipo de preparación netamente de insectos nacionales? Alternativas hay infinidad, y hablar de gastronomía podríamos pasarnos una vida, y con un ingrediente, otra.
Bien, y hablando de gastronomía, usted tiene un espacio radiofónico, ¿por qué no aprovecha hacer su comercial para que quienes nos están viendo, pues también lo escuchen los días que usted tiene este programa y pues se enteren un poquito más acerca de todo lo que tiene que ver usted con gastronomía y en este caso pues con insectos? Ok. Bien, el espacio que tenemos es en la Universidad Autónoma a través de la frecuencia 99.7 Radio Universidad. Tenemos un espacio en el cual hablamos de gastronomía. En el entendido, que a veces la gastronomía, pues la entendemos como el platillo que me sirven, muy bonito, un chile en nogada, plato de talavera, capeado, granada, qué sé yo, ¿no? Lo que se te antoja. Sin embargo, esto que platicamos se llama culinaria, todo el antecedente. Sí existe el escamol, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el antecedente? Lo mismo pasa en gastronomía. La culinaria es todo lo que viene detrás. ¿Por qué el plato de talavera? ¿Qué es la talavera? ¿Por qué se capea el chile? ¿En honor a quién fue? Todo esto es lo que platicamos y bueno, el espacio es abierto. Quien quiera participar pues es bienvenido y platicamos, como hemos platicado ahora, de cocina y de toda esta parte culinaria a través de la frecuencia 99.7 Radio Universidad. ¿Se puede hacer petición de algún tema si queremos? Bueno, pues ahora ya saben, entonces ya tenemos quien nos ayude y quien aporte un poquito también sobre gastronomía. Hay que escucharlo los jueves por 99.7 y así llegamos al final de Protocolo Ciencia. Le agradezco muchísimo que haya aportado todos estos datos interesantes sobre los insectos comestibles y nos vemos en la próxima emisión. Se despide de ustedes Yadira Castelán.